cuando el ganadero se arrodilló frente a ella, en aquella estación polvorienta, y dijo: «Mis gemelas necesitan una madre como tú, ven conmigo». Teresa sintió que el mundo se detenía. Tenía solo dos opciones: aceptar la propuesta de un completo desconocido, o regresar a casa, destrozada por la humillación. El hombre que había prometido casarse con ella, la había dejado con un simple papel, y ahora, otro hombre, que conocía desde hacía menos de 5 minutos, le ofrecía un hogar, un propósito, y dos niñas que ya la miraban como si ella fuera la respuesta a una oración. Para comprender la decisión imposible de Teresa, hay que retroceder unas horas. Esa mañana, Teresa Costa descendió del tren con el corazón lleno de esperanza. Su vestido de novia impecable brillaba bajo el sol del interior. 28 años, profesora en la capital, había viajado 3 días para casarse con Antonio Ferreira, un comerciante próspero que la había cortejado por cartas durante 14 meses. Sus palabras eran dulces, llenas de promesas de vida cómoda, de un hogar elegante, de un futuro seguro. Teresa se aferró a cada letra, construyó sueños, ilusiones, sueños que parecían alcanzables para una mujer de su edad, considerada demasiado vieja para seguir soltera. Dejó todo: la escuela donde enseñaba, la casa modesta que compartía con su tía, los pocos amigos que tenía. Gastó casi todos sus ahorros en el pasaje, en el vestido, en los regalos para la familia de Antonio. Pero cuando el tren finalmente se detuvo, no fue su prometido quien la esperaba. Era un mensajero con una nota doblada. Teresa abrió el papel, y las palabras la atravesaron como un cuchillo: «No puedo casarme contigo, mi familia no lo aprueba. Regresa a casa». Sin explicación, sin disculpas, sin mirarla a los ojos, solo un papel que destruyó en segundos todo lo que había tardado meses en construir. Allí estaba ella, vestida de novia, en medio de la estación, todas las miradas sobre ella, curiosas y compasivas. Las mujeres cuchicheaban, los hombres desviaban la vista. Teresa era el espectáculo del día, la novia rechazada que viajó 3 días por un matrimonio que nunca sucedería. Se sentó en un banco, sosteniendo la nota arrugada, intentaba pensar. No tenía dinero para regresar de inmediato. ¿Cómo pedir ayuda a su tía? ¿Cómo enfrentaría la vergüenza de volver a la capital como una mujer rechazada? Las lágrimas comenzaron a deslizarse, silenciosas y calientes, manchando el vestido blanco que debía simbolizar alegría. Fue en ese momento, cuando la desesperación parecía total, que escuchó un ruido, una pequeña tormenta de risas. 2 niñas idénticas, no mayores de 6 años, corrían por la plataforma, sus rizos castaños despeinados, sus vestidos manchados de polvo, riendo mientras perseguían una mariposa amarilla. Detrás de ellas, un hombre alto de hombros anchos intentaba alcanzarlas, su voz profunda resonaba: «Julia, Cecilia, vuelvan aquí inmediatamente». Pero las niñas ignoraban los llamados, perdidas en su juego. Una de ellas corrió directo hacia Teresa y tropezó, cayó de rodillas frente a ella, llorando más por frustración que por dolor. Teresa, guiada por el instinto, se arrodilló junto a ella, limpió suavemente la suciedad de sus rodillas y dijo: «Está bien, pequeña, no te lastimaste, solo te asustaste un poco». La niña dejó de llorar de inmediato, la miró con ojos enormes, brillantes, llenos de curiosidad. «¿Eres una princesa?», preguntó, tocando suavemente el vestido de novia. En ese momento, el hombre llegó, sujetaba firmemente a la otra gemela. «Disculpe, señora, mis hijas son imposibles de controlar». Ayudó a la niña a levantarse, pero sus ojos no se apartaron de Teresa. Algo en su mirada cambió al ver el vestido, las lágrimas frescas, la nota en el suelo. Una comprensión silenciosa pasó por su rostro, como si reconociera un dolor que era casi igual al suyo. Teresa sonrió suavemente, sin palabras. Sabía que, a veces, la vida pone en tus manos milagros inesperados, y que algunas decisiones imposibles pueden convertirse en nuevos comienzos. Si llegaste ahora al canal, únete a esta familia, suscríbete para no perder historias emocionantes como esta,
y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Miguel Almeida tenía 35 años. Su rostro mostraba las marcas del sol y del trabajo duro de todos los días. Sus manos eran grandes y callosas, pero la forma en que sostenía a sus hijas revelaba una delicadeza inesperada. Observó a Teresa por un largo momento, luego miró a las gemelas, fascinadas por la mujer de vestido blanco. Y entonces, algo hizo clic en su mente. Recogió el billete del suelo y lo leyó rápidamente. Su mandíbula se tensó en desaprobación silenciosa. Me llamo Miguel Almeida, dijo, devolviendo cuidadosamente el billete. Soy ganadero en esta región. Estas son mis hijas, Julia y Cecilia. Las gemelas saludaron tímidamente, aún mirando a Teresa con esos ojos enormes. Miguel respiró profundo, como quien se prepara para lanzarse al vacío. Continuó con voz cargada de urgencia. Mi esposa falleció hace 3 años, por una fiebre que arrasó la región. Desde entonces he intentado criar a las niñas solo, pero ellas necesitan educación, alguien que pueda enseñarles a leer, a escribir, a tener buenos modales. Contraté a 3 mujeres en los últimos 2 años para ayudarme, pero ninguna se quedó más que unas semanas. Teresa no entendía por qué le contaba todo eso a una completa extraña. Miguel la miró con intensidad, había urgencia en sus palabras. Usted es profesora, ¿verdad? Puedo notarlo por cómo habló con Cecilia, por la educación en cada palabra. Teresa asintió lentamente, su voz temblorosa respondió. Sí, soy profesora en la capital. Miguel miró a las hijas. Ellas ahora sostenían las manos de Teresa como si la conocieran de toda la vida. Y entonces hizo algo inesperado, se arrodilló frente a Teresa, allí mismo, en medio de la estación polvorienta, bajo la mirada sorprendida de todos. Mis gemelas necesitan una madre como tú, ven conmigo, dijo, con voz firme pero cargada de desesperación. Ven a mi hacienda, sé la profesora de ellas, tendrás casa, comida, un salario justo, y no tendrás que regresar cargando esta humillación. Lo que Teresa aún no sabía era que esa decisión no solo cambiaría el rumbo de un día, sino el destino de todos para siempre. Teresa miró al hombre arrodillado frente a ella, a las 2 niñas que sostenían sus manos con una confianza inexplicable, y al tren que estaba a punto de partir hacia la capital. 2 opciones imposibles: regresar a casa con la vergüenza de la humillación, enfrentar las miradas de compasión de su tía, escuchar los susurros en la escuela sobre su ingenuidad, o aceptar la propuesta absurda de un completo desconocido, y partir hacia una hacienda que no conocía, con un hombre que acababa de encontrar hace menos de 10 minutos. La lógica decía que debía rechazarlo, pero la lógica también le había dicho confiar en Antonio Ferreira, y mire dónde la había llevado eso. Teresa sintió algo diferente en ese instante. Tal vez eran los ojos de las gemelas, mirándola como si ella fuera la respuesta a una oración que ni siquiera sabían formular. Tal vez era la sinceridad cruda en los ojos de Miguel, un hombre claramente desesperado por ayuda. O quizá, simplemente, era que ya no tenía nada que perder. 3 semanas, oyó su propia voz decir, sorprendida incluso a sí misma. Iré por 3 semanas como periodo de prueba. Si no funciona para ninguno de nosotros, usted me paga el pasaje de regreso a la capital. Miguel se levantó rápidamente, el alivio era evidente en su rostro. 3 semanas, acordado, dijo, extendiendo la mano. Teresa la estrechó, sintiendo las callosidades de años de trabajo en la tierra. Tengo la carreta afuera, podemos partir cuando usted esté lista. Teresa miró su vestido de novia, su pequeña maleta con pocas pertenencias. ¿Estaba lista? No, no del todo, pero ¿qué importaba ahora? Asintió. Miguel tomó su maleta con una mano mientras sostenía a Cecilia con la otra. Julia, la más audaz, deslizó su manita en la de Teresa y comenzó a guiarla hacia la salida de la estación. La carreta de Miguel era simple pero bien cuidada, tirada por 2 caballos fuertes. Él acomodó la maleta de Teresa en la parte trasera y luego ayudó a subir a las niñas. Cuando fue el turno de Teresa, dudó un segundo,
mirando el vestido de novia que hacía difícil subir con dignidad. Miguel, notando su dificultad, le ofreció el brazo en silencio. Ella se sentó a su lado mientras las gemelas se acomodaban detrás con el equipaje. Mientras la carreta avanzaba dejando la estación atrás, Teresa miró por última vez el lugar donde su vida había cambiado en cuestión de horas. Miguel rompió el silencio. La hacienda queda a unas 2 horas de aquí, no es la más grande, pero sí próspera. Tenemos ganado, maíz, un huerto grande. La casa es cómoda, hay cocinera. Doña Rosa también ayuda con algunas tareas domésticas. Ella estará feliz de tener otra mujer en la casa. Teresa asintió, procesando aún lo que acababa de decidir. Las gemelas empezaron a hacer preguntas sin parar. ¿Vas a vivir con nosotros? ¿Sabes hacer trenzas? ¿Nos enseñarás a leer? Nuestra mamá contaba historias antes de dormir. ¿Tú también cuentas? Miguel se giró para reprenderlas. Niñas, dejen que la señorita Teresa descanse, ha tenido un día difícil. Está bien, dijo Teresa suavemente. Sí, viviré con ustedes por un tiempo. Puedo hacer trenzas y me encanta contar historias. Y sí, les enseñaré a leer sus propias historias. Los ojos de las gemelas brillaron de entusiasmo. Imposible no sentir algo en el pecho al ver esa alegría pura. El camino era polvoriento y irregular, pero la vista era salvajemente hermosa. Campos abiertos hasta donde alcanzaba la vista, árboles solitarios, pequeños arroyos, el cielo parecía más grande y más azul que en la capital. Miguel señalaba algunos puntos del camino, explicando sobre la región, vecinos lejanos, y los desafíos de manejar una hacienda solo mientras criaba a 2 niñas pequeñas. ¿Puedo preguntar qué pasó?, dijo Teresa, con cautela. Miguel guardó silencio un momento, apretando un poco más las riendas, luego habló. Beatriz, mi esposa se llamaba Beatriz. Hace 3 años. Una fiebre terrible que azotó la región, mucha gente murió aquel invierno. Hice todo lo posible, llamé a todos los médicos que pude. Teresa suavemente interrumpió. Las niñas eran muy pequeñas. Miguel asintió, apenas tenían 3 años. Se acuerdan de algunas cosas, pero no mucho. A veces Julia dice que escucha la voz de su madre cantando, Cecilia jura recordar el olor de su cabello. No sé si son recuerdos reales o los crean a partir de mis historias. Teresa miró a las gemelas dormidas detrás de ellos, meciéndose con el movimiento de la carreta. Señor, hizo un buen trabajo criándolas, eso es visible. Miguel sonrió cansado. Hago lo que puedo, pero hay cosas que un padre no puede enseñar, al menos, no de la forma correcta. Beatriz sabía manejar los momentos delicados, las preguntas difíciles, las mañanas en que ellas despertaban llamando por su madre. Yo improviso y espero estar haciéndolo bien. Había vulnerabilidad en sus palabras, tocó profundamente a Teresa. Un hombre fuerte, capaz, administrando toda una hacienda, pero admitiendo sus limitaciones con sus hijas, eso era raro. La mayoría de los hombres jamás lo admitiría. Haré lo mejor que pueda, prometió Teresa. No puedo reemplazar a su madre, pero puedo ofrecer orientación, educación y cuidado. Miguel la miró, había gratitud real en sus ojos. La hacienda apareció en el horizonte, el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste. Era más grande de lo que Teresa esperaba, la casa principal de madera sólida, con amplia veranda, alrededor, establos, gallineros, corrales con ganado pastando y un gran huerto. Humo salía de la chimenea, alguien preparaba la cena. Bienvenida a la hacienda Almeida, dijo Miguel, deteniendo la carreta frente a la casa. No es la capital, pero es un hogar honesto. Teresa miró a su alrededor, sintiendo algo extraño en el pecho, no era miedo exactamente, era posibilidad. Aún no sabía si eso la asustaba o la emocionaba. Doña Rosa salió de la casa, limpiando las manos en el delantal, mujer robusta, unos 50 años, cabello gris recogido en un moño, ojos perspicaces que notaron inmediatamente el vestido de novia de Teresa.
Sus cejas se alzaron casi hasta la línea del cabello, mirando a Miguel con una expresión que decía claramente, «¿Qué locura hiciste ahora, Miguel?». Miguel bajó de la carreta, ayudando a las gemelas, despertadas con la parada. «Esta es Teresa Costa, se quedará con nosotros un tiempo como profesora de las niñas». Doña Rosa cruzó los brazos, miró a Miguel, luego a Teresa, y de vuelta. «Profesora, ¿verdad? Y vino a dar clases vestida de novia». Su tono era seco, pero sin malicia. Teresa descendió de la carreta con la mayor dignidad que pudo reunir, a pesar del vestido completamente inadecuado para la situación. «Es una larga historia, doña Rosa. Tal vez podamos conversar después de que me cambie», dijo ella. La cocinera la observó unos segundos más, luego su rostro se suavizó ligeramente. «Ven, te mostraré tu cuarto. Señor Miguel, las niñas necesitan lavarse las manos y la cara antes de la cena, mira en qué estado están». La casa por dentro era sencilla, pero acogedora. La sala principal tenía una gran chimenea, muebles de madera oscura y algunos tapetes coloridos en el suelo. En un rincón, juguetes de las gemelas estaban esparcidos, y Teresa notó un cuadro en la pared. La pintura mostraba a una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa amable. Debía ser Beatriz. Doña Rosa siguió su mirada, la señora de la casa, que Dios la tenga. Una alma demasiado dulce para este mundo duro. El cuarto que doña Rosa le mostró a Teresa era pequeño, pero limpio, una cama estrecha cubierta con una colcha de retazos, una cómoda de madera, y una ventana que daba hacia los campos. No era lujoso, pero sí cómodo. El señor Miguel mandó arreglar este cuarto después de que la última gobernanta se fue. Juró no intentar contratar a nadie más, y aquí estamos, dijo ella, con un dejo de curiosidad mal disimulada. ¿Cómo exactamente lo convenció a venir? Teresa se sentó en la cama. El cansancio de todo el día finalmente pesaba sobre sus hombros. Yo estaba en un momento difícil, él también. Pareció tener sentido ayudarnos mutuamente. Doña Rosa esbozó una pequeña sonrisa cómplice. A veces, las mejores cosas suceden cuando todo parece derrumbarse, dijo. Se dirigió hacia la puerta, y luego se giró hacia Teresa. El agua fresca está en la jarra y la cena estará lista en media hora. Ven cuando estés lista, y no te preocupes por ese vestido, tengo algunas prendas que deberían quedarte. Eran de la señora Beatriz. El señor Miguel nunca tuvo valor de deshacerse de ellas. Sola, finalmente, Teresa se quitó el vestido de novia, lo dobló cuidadosamente y lo guardó al fondo de la pequeña maleta. Nunca lo volvería a usar, pero tampoco podía simplemente desecharlo, no todavía. Lavó su rostro y sus manos con el agua fría de la jarra, se cambió a un vestido simple que había traído, y miró por la ventana los campos dorados bajo el sol del atardecer. ¿Qué había hecho? Estaba realmente allí, en una hacienda en medio de la nada, a punto de cuidar a las hijas de un hombre que apenas conocía. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo entrar?, preguntó una voz pequeña. Sí, puedes, respondió Teresa. Teresa respondió, y la puerta se abrió despacio. Las dos gemelas entraron ahora con los rostros limpios. Parecían diferentes, más arregladas, pero aún conservaban ese brillo travieso en los ojos. Venimos a buscarte para la cena, dijo Cecilia, tímidamente. Y queríamos asegurarnos de que no te hubieras ido. Yo no me iré, replicó Teresa, arrodillándose para ponerse a su altura. Le prometí a su padre que me quedaría 3 semanas, y siempre cumplo mis promesas. Las niñas se miraron entre sí, compartiendo una sonrisa conspiradora. 3 semanas es mucho tiempo, dijo Julia. Tiempo suficiente para decidir quedarte para siempre. Sí, añadió Cecilia, esperanzada. La cena fue toda una revelación. La mesa era grande, de madera maciza, claramente hecha para comidas en familia. Doña Rosa sirvió un guiso espeso de carne y verduras, pan fresco y leche para las niñas. Miguel se sentó en la cabecera, Teresa a su lado, y las gemelas al otro extremo.
La cocinera se unió a ellos, algo que parecía ser costumbre en la casa. ¿Te está gustando esta historia? Preguntaría más tarde en el canal. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú aceptarías la propuesta de Miguel en esta situación? Doña Rosa comenzó a hablar mientras todos empezaban a comer. ¿Alguien me va a contar toda la historia? Miguel lanzó una mirada de advertencia, pero Teresa decidió que no tenía sentido ocultarlo. Vine del interior para casarme. El novio cambió de opinión y me dejó un billete en la estación diciendo que el matrimonio estaba cancelado. Miguel me ofreció trabajo como profesora de las niñas, y acepté. Doña Rosa permaneció en silencio un momento, procesando la información. ¿Qué clase de cobarde abandona a una mujer así?, dijo, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Bueno, añadió, la pérdida es suya, la ganancia es nuestra. Luego miró a Miguel. Presumo que ofreciste un salario justo. Miguel asintió. Y la señorita Teresa tendrá los domingos libres y un cuarto privado, como debe ser. Las gemelas, que hasta entonces habían estado comiendo en silencio, comenzaron a hacer preguntas. ¿Nos vas a enseñar a escribir nuestros nombres y a hacer cuentas? Nuestra madre decía que las niñas también necesitan aprender matemáticas, no solo los niños. Les enseñaré todo eso y mucho más, prometió Teresa. Matemáticas, lectura, escritura, historia, hasta un poco de ciencias, si quieren. ¿Ciencias?, preguntó Julia, curiosa. ¿Cómo qué? Teresa pensó un momento. ¿Cómo crecen las plantas? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo saben los pájaros cuándo migrar? Los ojos de las niñas brillaron de interés. Miguel observaba la interacción con una pequeña pero sincera sonrisa. Estaba claro que hacía tiempo no veía a sus hijas tan entusiasmadas. Después de la cena, Miguel llevó a Teresa a un pequeño cuarto contiguo a la sala, que serviría como aula. Había una mesa, sillas pequeñas, una pizarra en la pared y algunas estanterías con libros. Beatriz siempre quiso que las niñas recibieran una educación adecuada, explicó Miguel. Ella misma comenzó a enseñarles antes de enfermar. Monté esta sala después de su partida, pensando en contratar una profesora, pero como dije, ninguna se quedó mucho tiempo. ¿Por qué se fueron?, preguntó Teresa. Miguel dudó. Las niñas pueden ser desafiantes, traviesas, constantemente prueban límites, y el aislamiento aquí es difícil para quien está acostumbrado a la ciudad. La hacienda más cercana queda a 1 hora en carreta, la ciudad a 2. Algunas mujeres no soportan la soledad. Teresa miró por la ventana la oscuridad afuera, solo salpicada por estrellas más brillantes que cualquier cosa que hubiera visto en la capital. Aislamiento, sí, podía entender lo difícil que sería, pero tal vez, en ese momento de su vida, un poco de aislamiento era justo lo que necesitaba, un lugar para sanar, para reflexionar, para descubrir quién era, más allá de las expectativas que otros habían puesto sobre ella. Lo que Teresa aún no sabía era que los próximos días traerían desafíos que jamás había imaginado enfrentar. La primera semana en la hacienda Almeida fue toda una revelación. Teresa se despertaba con el canto de los gallos incluso antes del amanecer, algo que nunca había experimentado en la capital. Las gemelas aparecían en la puerta de su cuarto poco después, ansiosas por comenzar las clases. Pronto se dio cuenta de que Julia y Cecilia eran inteligentes, pero terriblemente indisciplinadas. La primera mañana de clases fue un desastre completo. Teresa había planeado comenzar con el alfabeto básico, pero 5 minutos después de sentarlas, Julia ya estaba de pie, intentando atrapar un pájaro que se posó en la ventana, mientras Cecilia dibujaba en la pizarra algo que definitivamente no eran letras. Niñas, necesitamos concentrarnos, dijo Teresa, con paciencia que apenas le quedaba. Pero el pájaro es más interesante que las letras, protestó Julia. Y dibujar es más divertido, añadió Cecilia. Teresa comprendió que necesitaba un enfoque distinto, hizo algo que ninguna de las profesoras anteriores había intentado. Está bien, dijo,
Aprenderemos sobre pájaros. Pero para conocerlos, primero deben aprender a leer los libros sobre ellos, y escribir sobre lo que descubran. De repente, las niñas mostraron interés. Aprender ya no era una tarea aburrida, sino una herramienta para descubrir cosas fascinantes. Por las tardes, Teresa ayudaba a Doña Rosa en la cocina y el huerto, aprendiendo sobre la vida en la hacienda. La cocinera era una fuente inagotable de historias y consejos prácticos. El señor Miguel es un buen hombre, dijo un día mientras recogían tomates. Pero carga con el peso del mundo desde que la señora Beatriz partió. Olvida que él también merece ser feliz, no solo sus hijas. Teresa no sabía cómo responder. Su relación con Miguel era estrictamente profesional, hablaban sobre las niñas, la rutina de la casa, pero nada más. Él salía temprano por la mañana para trabajar en los campos y solo regresaba al anochecer, cansado y cubierto de polvo. Sin embargo, todas las noches, sin falta, aparecía para cenar y luego pasaba tiempo con sus hijas antes de dormir, escuchando lo que habían aprendido durante el día. Fue al final de la primera semana cuando ocurrió el primer incidente significativo. Teresa llevó a las gemelas a un paseo educativo por la hacienda, mostrando distintas plantas y enseñando sus nombres. Estaban cerca del arroyo cuando Cecilia vio una flor hermosa al otro lado del agua. Antes de que Teresa pudiera detenerla, la niña saltó para alcanzarla, resbaló en una piedra húmeda y cayó al arroyo. El agua no era profunda, pero la corriente era lo suficientemente fuerte como para asustarla. Teresa no dudó ni un segundo, saltó tras Cecilia, sujetándola firmemente y llevándola de regreso a la orilla. Ambas quedaron empapadas y Cecilia lloraba asustada. Julia corrió gritando de regreso a la casa, y en minutos Miguel apareció cabalgando a toda prisa, el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué pasó?, gritó, bajándose del caballo antes siquiera de que se detuviera. Está todo bien, dijo Teresa rápidamente, todavía sujetando a Cecilia, quien se aferraba a ella. Se resbaló en el arroyo. El agua no es profunda, solo se asustó. Miguel tomó a su hija en brazos, revisando si estaba herida. ¿Estás bien, mi pequeña? ¿Te lastimaste algo? Cecilia negó con la cabeza, dejando de llorar. La señorita Teresa me salvó, papá, dijo. Saltó al agua para alcanzarme. Miguel miró a Teresa, y realmente la miró, notando por primera vez que estaba completamente mojada, su vestido pegado al cuerpo, el cabello goteando. Podrías haberte lastimado, murmuró. Ella es mi responsabilidad. Teresa respondió simplemente. No iba a dejarla en peligro. Algo cambió en ese momento. Teresa lo vio en los ojos de Miguel. No era solo gratitud por tener una profesora para sus hijas, era algo más profundo, más personal. Y eso la asustó un poco, porque ella sentía lo mismo. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Miguel pidió hablar con Teresa en el porche. Era una noche hermosa, con más estrellas de las que ella podía contar. Quiero agradecerte por lo que hiciste hoy, comenzó. No solo por salvar a Cecilia, sino por todo. Por la paciencia con las niñas, por la forma en que encontraste un método que realmente funciona. Aprenden más contigo en una semana que con otras profesoras en meses. El rostro de Teresa se sonrojó con el elogio. Son niñas maravillosas, dijo. Solo necesitaban a alguien que entendiera que aprender puede ser divertido. Miguel guardó silencio un momento, luego dijo algo que la sorprendió. Sé que el acuerdo era por 3 semanas, pero quiero hacerte una propuesta diferente. Quédate permanentemente, no solo como profesora, sino como parte de esta familia. Las niñas ya se han encariñado contigo, y yo también. Hesitó un momento. Yo también he llegado a valorar tu presencia aquí. Teresa no sabía qué decir. Permanentemente. Ella solo había venido para escapar de la humillación, para tener tiempo de pensar en su vida. No había planeado quedarse para siempre. Miguel, no sé, comenzó. Él levantó la mano.
No necesitas responder ahora. Solo quiero que sepas que la oferta sigue en pie. Esa noche, Teresa se acostó en su cama, mirando el techo, su mente girando. 3 semanas estaban a punto de terminar. Pronto tendría que decidir, regresar a la capital y reconstruir su vida allí, o quedarse en esta hacienda aislada con un viudo y sus 2 hijas, quienes ya habían conquistado un lugar en su corazón, que ni siquiera sabía que estaba vacío. La respuesta llegó de manera inesperada. En el día 17 desde su llegada, Teresa se despertó con el sonido de alguien vomitando. Era Julia. La niña tenía fiebre alta y temblaba. 1 hora después, Cecilia presentó los mismos síntomas. Y para horror de todos, doña Rosa también empezó a sentirse mal. Es la misma fiebre que se llevó a la señora Beatriz, dijo desde la cama, con la voz débil, mientras Miguel la ayudaba a recostarse. El pánico en el rostro de Miguel era palpable. Miró a Teresa, y ella vio a un hombre al borde de la desesperación. No puedo perderlas también, susurró. No puedo. Teresa comprendió que no había más opción que actuar. Ya había tomado su decisión cuando saltó al arroyo por Cecilia, pertenecía aquí ahora. Tomó el control de la situación con una calma que la sorprendió a ella misma. Miguel, necesito que vayas a la ciudad y traigas al médico ahora. Él dudó, claramente desgarrado entre ir por ayuda o quedarse con sus hijas enfermas. Ve, insistió Teresa con firmeza. Yo me encargaré de ellas. Confía en mí. Tras partir Miguel a toda velocidad, Teresa se puso a trabajar. Recordó las enseñanzas de su madre sobre cómo cuidar a los enfermos, mantenerlos frescos e hidratados. Cambió las sábanas, puso toallas frías en sus frentes y preparó un té de hierbas que encontró en la cocina de doña Rosa, haciendo que las niñas bebieran pequeños sorbos, aun cuando protestaban. Julia estaba peor, su fiebre era más alta y comenzó a delirar, llamando a su madre. Mamá, ¿dónde estás? Sollozaba. Tengo frío, mamá. Teresa se sentó junto a su cama, sosteniendo su manita caliente. Tranquila, querida. Estoy aquí. Vas a mejorar. Cantó Nana suavemente, las mismas que su propia madre le cantaba, acariciando los rizos húmedos de Julia, hasta que finalmente la niña se durmió. Cecilia despertó llorando poco después. Quiero a mi papá. ¿Dónde está? Teresa la tomó en brazos, meciéndola suavemente. Fue por el médico. Volverá pronto. Mientras tanto, estoy aquí contigo. No te dejaré sola. Cecilia se aferró a Teresa, y algo dentro del corazón de esta última se rompió y reconstruyó al mismo tiempo. Estas niñas no eran sus hijas de sangre, pero en ese momento, sentía que lo eran. Las horas se arrastraron. Teresa iba de un cuarto a otro, cuidando de las gemelas y de doña Rosa, que también tenía fiebre. La cocinera, en sus momentos de lucidez, murmuraba instrucciones sobre hierbas y remedios caseros. Las hojas de menta del huerto ayudan con las náuseas, dijo débilmente. Teresa corrió al huerto incluso bajo la lluvia, recolectando las hierbas que doña Rosa describía. Casi a medianoche, Miguel regresó con el médico, un hombre anciano de barba blanca llamado doctor Severino. Examinó cuidadosamente a las niñas y a doña Rosa, con expresión grave. Es la fiebre que azotó la región hace 3 años, confirmó. No hay cura, solo cuidados, hidratarlas, controlar la fiebre y rezar. Mi esposa, comenzó Miguel, con la voz quebrada. El doctor puso una mano en su hombro. Lo sé, hijo mío. Pero estas son más jóvenes, más fuertes, y hay alguien aquí que sabe exactamente qué hacer y no se rendirá con ellas. Teresa sintió el peso de esas palabras. El doctor dejó algunos medicamentos e instrucciones, confirmando que ella estaba haciendo todo correctamente. Tiene un don para cuidar a los enfermos, dijo antes de irse. Mantener la calma en medio del pánico y actuar correctamente es lo que hace la diferencia. Después que el médico se fue, Miguel finalmente dejó que sus emociones fluyeran.
Se arrodilló entre las camas de las niñas y lloró en silencio. Teresa se quedó en la puerta, respetando ese momento, pero luego lo vio y había tanto miedo y vulnerabilidad en sus ojos que no pudo quedarse al margen. Se acercó y puso su mano sobre su hombro. Ellas van a estar bien, dijo con convicción. Yo me encargaré de eso. ¿Por qué? Preguntó Miguel, con la voz ronca. Podías haberte ido. Tu tiempo aquí casi termina. Nadie esperaría que cuidaras de una enfermedad tan peligrosa. Teresa se arrodilló junto a él, mirando a las niñas dormidas. Aprendí algo en estas 3 semanas. Familia no es solo sangre, es elección. Y yo elijo estar aquí. Elijo a estas niñas. Elijo este lugar. Hizo una pausa. Y te elijo a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Miguel la miró, realmente la miró, como si la viera por primera vez. Teresa, empezó él. No, ahora no, interrumpió ella. Ahora necesitamos concentrarnos en que estén saludables. Después hablaremos de lo que esto significa. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Teresa. Apenas dormía, alternando entre cuidar a las gemelas y a Doña Rosa. Miguel ayudaba siempre que podía, pero también tenía la hacienda que atender, el ganado que no podía descuidar. Así, Teresa pasaba las largas noches junto a las niñas, cambiando toallas mojadas, dándoles agua, cantándoles cuando despertaban asustadas. La segunda noche, Julia empeoró significativamente. Su fiebre subió tanto que empezó a convulsionar. Teresa la sostuvo firmemente, evitando que se lastimara, mientras gritaba a Miguel que trajera más toallas frías. Trabajaron juntos durante horas, enfriando su pequeño cuerpo, hasta que la fiebre comenzó a bajar un poco. Salvaste su vida, dijo Miguel cuando Julia finalmente durmió tranquila. Si no fuera por ti, habría entrado en pánico, no sabría qué hacer. Teresa estaba demasiado agotada para responder. Solo se recostó en la pared, cerrando los ojos por un momento. Sintió a Miguel sentarse a su lado, su hombro tocando el suyo. Cuando todo esto termine, susurró él, necesitamos hablar sobre que te quedes, no por 3 semanas, no solo como profesora, sino como parte permanente de esta familia. Teresa abrió los ojos y lo miró. A pesar del cansancio, con barba sin afeitar y profundas ojeras, había algo en Miguel que la atraía. No era solo su apariencia o su dedicación a las hijas, era la honestidad con que vivía, la forma en que no temía mostrar vulnerabilidad ni pedir ayuda. Primero veamos si podemos superar esto, dijo ella, con un pequeño sonrisa. Pero sé que tendremos esa conversación. Y Teresa ya sabía cuál sería su respuesta, pero el destino aún les reservaba más sorpresas. En el 4.º día, la fiebre de Doña Rosa finalmente cedió. Se despertó débil, pero lúcida, pidiendo agua y preguntando por las niñas. Aún enfermas, pero mejorando, Teresa le informó, sintiendo un enorme alivio. Cecilia también comenzó a mejorar visiblemente, su fiebre bajó, logró comer un poco de caldo e incluso sonrió cuando Teresa le leyó un cuento. Julia, sin embargo, seguía preocupando. Su fiebre persistía y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, algo que el doctor Severino aseguró que era positivo. El cuerpo necesitaba descansar para curarse. Teresa rara vez se apartaba del lado de la niña, solo levantándose para revisar a Cecilia y ayudar con tareas esenciales. Fue una tarde, mientras Teresa dormitaba en una silla junto a la cama de Julia, que sintió una manita tocar su brazo. Abrió los ojos rápidamente y encontró a Julia despierta, mirándola con esos ojos castaños, ahora claros, sin el brillo febril. ¿Te quedaste conmigo todo el tiempo?, susurró la niña con voz ronca. ¿Cómo lo haría mamá? Teresa sintió lágrimas punzar en sus ojos. Claro que me quedé, dijo. No iba a dejarte sola. Julia tomó su mano con más fuerza de lo que Teresa esperaba de alguien tan enfermo. Puede ser nuestra mamá de verdad. Cecilia y yo hablamos antes de enfermarnos.
Decidimos que queremos que te quedes para siempre, no como profesora, como mamá. El corazón de Teresa se llenó de una emoción tan intensa que casi no pudo respirar. Mi querida, me encantaría ser tu mamá, pero eso no depende solo de mí. Es una decisión grande que también debe involucrar a tu papá. Julia sonrió, una sonrisa débil, pero verdadera. Papá también quiere. Vemos cómo te mira. Igual que miraba a mamá en los cuadros. Antes de que Teresa pudiera responder, Miguel apareció en la puerta. Había escuchado la última parte de la conversación. Sus ojos se encontraron con los de Teresa, y había una pregunta silenciosa en ellos. Teresa se levantó de la silla junto a Julia, acercándose a él. ¿Podemos hablar afuera?, pidió en voz baja. Miguel asintió y salieron a la veranda, dejando a Julia descansando. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Teresa se apoyó en la baranda, tratando de ordenar sus pensamientos. Miguel quedó a su lado, esperando pacientemente a que hablara primero. Cuando llegué aquí, comenzó Teresa, estaba huyendo. Huyendo de la humillación, del dolor, del sentimiento de no ser suficiente. Pensé que Antonio me rechazó porque había algo malo en mí. No hay nada malo en ti, interrumpió Miguel firmemente. Todo el error fue de él por no ver a la mujer extraordinaria que tenía enfrente. Teresa sonrió ante su defensa vehemente. Gracias. Pero lo que quería decir es que vine pensando que sería temporal, un lugar para esconderme mientras reunía coraje para volver y reconstruir mi vida. Pero entonces te das cuenta de que estás construyendo una vida aquí. Exactamente, completó Miguel. Teresa se giró para mirarlo directamente. Sí, sin darme cuenta, sin planearlo. Estas 3 semanas se volvieron más reales, más significativas que cualquier otra cosa en mi vida antes. Las niñas, la hacienda, Doña Rosa, tú, todo esto se volvió importante para mí de una forma que no esperaba. Miguel dio un paso más cerca. Teresa, necesito ser completamente honesto. Cuando te vi en esa estación con vestido de novia y lágrimas en tu rostro, mi primer pensamiento fue realmente sobre las niñas. Ellas necesitaban a alguien y parecías perfecta para el trabajo. Pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que no era solo por ellas, era por mí también. Me había olvidado de que un hombre puede ser padre y aún así tener otros deseos, otras necesidades. Tomó su mano, su toque gentil pero firme. No te pido que reemplaces a Beatriz. Nadie puede hacerlo, y no sería justo esperar eso. Pero te pido que construyamos algo nuevo juntos, una nueva familia, un nuevo comienzo para todos nosotros. Teresa dejó que las lágrimas finalmente cayeran, pero eran lágrimas de alivio, de alegría, de esperanza. Sí, dijo simplemente. Sí a todo. Miguel la atrajo hacia sus brazos, y Teresa se permitió hundirse en ese abrazo, sintiendo su solidez, su certeza. Por primera vez desde que bajó de aquel tren, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Hay algo que debo hacer primero, dijo Miguel después de un momento. Se separó un poco, y entonces hizo algo que sorprendió completamente a Teresa. Se arrodilló allí mismo en la veranda, sujetando sus manos. Teresa Costa, no tengo un anillo bonito para ofrecerte ahora, y sé que acabas de salir de un compromiso que terminó mal, pero necesito preguntar porque mi corazón no me deja esperar más. ¿Te casarías conmigo? ¿Serías madre de mis hijas y compañera de mi vida? ¿Construirías esta hacienda conmigo, no como empleada, sino como mi esposa? Teresa miró al hombre arrodillado frente a ella. Su propuesta tan diferente de la que Antonio le había hecho por carta meses atrás. Esta era real, cruda, honesta. No había falsas promesas ni palabras adornadas, solo verdades simples y puras. Sí, dijo de nuevo, levantándolo para ponerse de pie. 1000 veces sí. Se besaron suavemente, con respeto, pero con la promesa de todo lo que vendría. Y cuando se separaron, vieron 2 caritas espiando por la ventana del cuarto.
Julia y Cecilia estaban abrazadas, sonriendo ampliamente, a pesar de aún estar enfermas. Dijeron, sí. Cecilia gritó desde algún lugar dentro de la casa. Vamos a tener una mamá de verdad. Teresa y Miguel rieron juntos, y en ese momento todo parecía estar bien en el mundo. La recuperación completa de las niñas llevó 2 semanas más. Doña Rosa volvió a la normalidad primero, retomando sus tareas en la cocina con la energía habitual, aunque Teresa notaba que se cansaba más fácilmente. Cecilia mejoró constantemente y pronto volvió a sus travesuras habituales. Julia tardó más, su enfermedad había sido más severa, pero con los cuidados dedicados de Teresa y el amor de toda la familia, también se recuperó por completo. Durante ese periodo, la noticia del compromiso se difundió. Miguel envió a uno de los trabajadores de la hacienda a la ciudad con una carta, y pronto los vecinos comenzaron a llegar con felicitaciones y curiosidad disfrazada de cortesía. Después de todo, el viudo. Sí, es cierto. Pero ese hombre no era el correcto para mí. Miguel sí lo es. Doña Eulalia la estudió por un momento largo, luego asintió satisfecha. Bien. Miguel necesita una mujer fuerte a su lado, y estas niñas necesitan una madre. Pareces perfecta para ambos. El matrimonio se fijó para dentro de un mes, tiempo suficiente para que las niñas se recuperaran completamente y para que Teresa hiciera algunos preparativos. Escribió a su tía en la capital explicándole todo lo ocurrido. La respuesta llegó 2 semanas después. Siempre supe que eras demasiado fuerte como para dejar que la rechazada de ese cobarde te destruyera. Encuentra tu felicidad, querida sobrina. Es todo lo que deseo para ti. Las semanas previas al matrimonio fueron una mezcla de caos y alegría. Doña Rosa insistió en hacer el pastel personalmente, probando recetas hasta dar con la perfecta. Las gemelas estaban emocionadísimas con la idea de ser damitas de honor y pasaban horas discutiendo qué vestidos usarían. Miguel contrató a 2 trabajadores más para ayudar en la hacienda, sabiendo que necesitaría tiempo libre para la ceremonia y para ayudar a Teresa a instalarse completamente en su nuevo rol. Teresa, por primera vez en años, se permitió soñar. No con fiestas grandes o vestidos elaborados, sino con cosas simples. Mañanas despertando junto a Miguel, tardes enseñando a las niñas bajo la sombra del gran árbol del patio, noches en la veranda observando las estrellas. Una vida simple, pero llena de amor y propósito. Una tarde, aproximadamente una semana antes del matrimonio, Teresa estaba en la huerta cuando Miguel se le acercó. Tengo algo para ti, dijo, extendiendo una pequeña caja de madera. Teresa la abrió y encontró un anillo sencillo de oro con una pequeña piedra azul. Era de mi abuela, explicó Miguel. Mi madre me lo dio antes de fallecer y me dijo que debía dárselo a la mujer que realmente amara. No es tan bonito como mereces, pero es perfecto. Teresa interrumpió, con lágrimas brillando en los ojos. Es absolutamente perfecto. Miguel deslizó el anillo en su dedo y encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Se quedaron allí, manos entrelazadas, disfrutando del momento de paz antes del ajetreo de la boda. ¿Estás segura?, preguntó Miguel de repente. ¿Segura de que quieres esta vida? Es difícil a veces. El invierno puede ser brutal. Las cosechas pueden fallar. Habrá días en que recordarás la vida más fácil que podrías haber tenido en la ciudad. Teresa apretó su mano. Estoy absolutamente segura, porque aprendí algo importante. Vida fácil no significa vida feliz. Y soy más feliz aquí, contigo y las niñas, que nunca lo fui en mi vida cómoda en la ciudad. La víspera del matrimonio llegó con un cielo limpio y la promesa de buen tiempo. Teresa estaba en su cuarto ajustando el vestido blanco simple, hermoso, que doña Rosa había ayudado a hacer, cuando escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», llamó, esperando ver a una de las gemelas. En cambio, ambas entraron juntas, cargando algo envuelto en tela. «Tenemos un regalo para ti», anunció Julia solemnemente.
Cecilia desenrolló la tela para revelar un marco simple con una pintura hecha claramente por manos infantiles, pero con un efecto conmovedor. Mostraba 4 figuras tomadas de la mano, un hombre alto, una mujer con vestido y 2 niñas pequeñas. Arriba, con letras temblorosas pero cuidadosas, decía, nuestra familia. Teresa sintió un nudo en la garganta. Niñas, es hermoso. Es el regalo más bonito que he recibido. Julia y Cecilia corrieron a abrazarla. Te queremos, mamá. Susurró Cecilia, la primera vez que la llamaban así. Teresa sintió que su corazón explotaba de felicidad. Yo también las amo, respondió, besando sus cabecitas. Más de lo que las palabras podrían decir. Esa noche, acostada en su cama por última vez como mujer soltera, Teresa pensó en todo lo ocurrido desde aquel fatídico día en la estación. El billete de rechazo que había guardado en su bolsillo por semanas finalmente fue quemado, y sus cenizas dispersadas al viento. Aquella Teresa, que esperaba agradar a un hombre que nunca la vio, había muerto. En su lugar, nació una mujer más fuerte, segura, que sabía exactamente lo que quería y no temía luchar por ello. Al día siguiente se casaría, pero esta vez con los ojos completamente abiertos, con un hombre que la conocía de verdad y una familia que ya era suya en todos los sentidos que importaban. El día de la boda amaneció glorioso. El cielo azul sin nubes, el sol brillando suavemente y la brisa llevando el perfume de las flores del huerto de Doña Rosa. La ceremonia sería simple, en la propia hacienda, con el sacerdote de la ciudad especialmente para oficiar. Las gemelas despertaron a Teresa saltando en su cama, riendo y cantando. Doña Rosa apareció con café y panés frescos. Come, niña, será un día largo y necesitas energía. Teresa apenas podía comer, nerviosa y emocionada a la vez. Los vecinos comenzaron a llegar a media mañana, y parecía que toda la región estaba presente. Mesas cubiertas con manteles de retazos coloridos y comida casera, música de guitarra, risas y una atmósfera de alegría genuina llenaban el patio. Cuando llegó la hora, Teresa caminó hacia Miguel vestida de blanco simple, muy distinto del elaborado vestido de novia que había usado antes. Este era práctico, bonito, perfecto para la vida que ahora elegía. Doña Rosa arregló su cabello en un moño suelto con flores silvestres, y las gemelas, vestidas igual de azul, llevaban ramilletes de flores del huerto. Miguel esperaba bajo un arco decorado con ramas verdes y flores, y al verla, su rostro se iluminó con un amor tan puro que Teresa sintió que las lágrimas querían caer. No había nadie que la entregara, caminó sola hacia Miguel, con las gemelas siguiéndola como pequeñas damitas de honor. Era simbólico, estaba eligiendo su camino por sí misma, no siendo entregada, sino decidiendo su futuro. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras tradicionales, pero al llegar el momento de los votos, Miguel pidió decir algo propio. Teresa, llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos y resultaste ser exactamente lo que ninguno de nosotros sabía que nos faltaba. Prometo amarte, respetarte y apoyarte en todo. Prometo ser tu compañero de verdad, compartir alegrías y dificultades, y nunca dejar que olvides lo especial y valiosa que eres. Teresa respiró hondo antes de responder. Miguel, cuando te conocí estaba en el peor momento de mi vida, pero me mostraste que los finales pueden ser comienzos. Prometo amarte a ti y a tus hijas con todo lo que tengo. Prometo construir este hogar contigo y enfrentar cualquier desafío que venga. Y prometo nunca dar por sentada a esta familia que me acogió. Las declaro marido y mujer, anunció el sacerdote con sonrisa. Miguel no esperó más, la tomó en brazos y la besó mientras todos aplaudían. Las gemelas gritaban de alegría. Nuestra mamá de verdad. La fiesta fue alegre y desenfadada, con comida, música, baile y cuentos compartidos. Doña Eulalia relató cómo conoció a Teresa, exagerando un poco para dramatizar la historia, mientras los trabajadores de la hacienda brindaban por los recién casados. Cuando el pastel de Doña Rosa fue servido, las gemelas insistieron en alimentar primero a Teresa y Miguel,
revirtiendo la tradición de manera adorable. Al caer el sol, pintando el cielo de naranja y rosa, los invitados comenzaron a irse. Solo quedó la familia, Teresa, Miguel, las gemelas y Doña Rosa. Vamos a acostar a las niñas, sugirió Teresa, y Miguel asintió. Juntos llevaron a Juliá y Cecilia a su cuarto, las ayudaron a cambiarse y acomodarlas en sus camas. Cuenta una historia, mamá, pidió Juliá, bostezando. Teresa se sentó entre ambas y comenzó a narrar. No una historia de libros, sino la suya propia, una mujer que creía saber lo que quería, pero que la vida le mostró algo mejor, con un hombre bueno y dos niñas especiales que enseñaron que la familia no se trata de planes perfectos, sino de amor verdadero. Las niñas se durmieron antes de que terminara, sonriendo en sus sueños. Miguel estaba apoyado en la puerta, observando. Eres increíble con ellas, dijo cuando salieron del cuarto. Ellas son increíbles, corrigió Teresa. Hacen que todo sea fácil. En la veranda, bajo el cielo estrellado, ahora familiar, Teresa y Miguel se sentaron juntos. Gracias, dijo de repente. Miguel la miró sorprendido. ¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad. Por mostrarme que a veces la rejección es solo un redireccionamiento hacia algo mejor. Miguel la atrajo hacia sí. Yo debería agradecerte. Trajiste luz de vuelta a esta casa, amor, risas, esperanza. Me recordaste que se puede vivir de nuevo después de perderlo todo. Se quedaron en un silencio cómodo, observando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda. Teresa se dio cuenta de que estaba completamente en paz, sin dudas, miedos ni arrepentimientos. Solo gratitud por cada paso que la llevó hasta allí. Si pudiera volver atrás y encontrar a aquella Teresa en la estación, toda rota y asustada, le diría que no tenga miedo, dijo después de un tiempo. Le diría que lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho, mucho mejor. Miguel besó su cabello. Y yo le diría a Miguel, desesperado, con dos niñas imposibles, que su oración estaba a punto de ser respondida de una forma que nunca imaginó. Entraron juntos en su primera noche como marido y mujer, cerrando la puerta a una vida antigua y abriendo por completo a la nueva. La hacienda dormía pacíficamente bajo las estrellas, acogiendo a una familia formada no por sangre ni tradición, sino por elección, coraje y amor verdadero. Y en algún lugar, guardado en un cajón, estaba un billete arrugado que decía, no puedo casarme contigo. Teresa nunca volvió a pensar en él, porque ahora entendía que esa rejección fue el mayor regalo que había recibido, la llevó a casa. Así termina la historia de Teresa, la novia rechazada que encontró mucho más que un matrimonio. Encontró un hogar, una familia y a sí misma.